gloria al Levante Rey. su voz al Rey, al Rey, al Rey, al Rey, al Santo. Recibe toda gloria, amado. Recibe toda gloria, Gracias, Señor. recibe toda honra, Señor. Oh, alabanzas a ti, Señor. Levante su voz, 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 levante su alabanza. Oh, santo, santo, santo. Tu nombre es excelso, Dios. Tu nombre es santo, Rey de gloria y de poder. Alabanzas al Rey de gloria. Alabanzas al Rey de gloria, Señor. Gracias. Alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Póngase de pie, hermano y hermana, y alabe a Dios. Póngase de pie y levante sus manos. Estamos delante de la presencia de Dios. Glorifique y exalte a Dios. Tú eres Dios, tú eres grande, tú eres sublime. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dígale: Dios, gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. En esta noche, mientras ahí permanecen nuestros hermanos adoradores, bueno, nuestras hermanas y nuestro hermano, quiero invitar a una familia muy especial. Yo le debo honra, porque al que honra, honra, y al que respeto, respeto. ¿Saben qué casa tenemos la iglesia de Guachetá? Pastor Guzmán, venga. Pastora Diana, venga. Quiero que le dé un aplauso al Señor por ellos, pero déselo al Señor. Y voy a decirle algo: no nos cobran un peso. Eso merece la gloria. Que el Señor les sepa multiplicar a ustedes y en su ministerio. En esa iglesia que tienen en Chiquinquirá, el Señor se la multiplique. No le digo que al 100 por 1, sino conforme a las riquezas de Dios. Amén, conforme a las riquezas en gloria, conforme está escrito. Pero denle un aplauso al Señor por la pastora Diana, por el pastor Danielito. En esta noche nos traen la palabra y yo quiero que presente, por supuesto se presente la iglesia, ¿cómo se llama para la gente? Saludamos a la gente de Chiquinquirá y quienes quieran unirse allá en Chiquinquirá al ministerio, venga pastor Danielito, no se me esconda, pastora. Quienes quieran unirse allá en Chiquinquirá con la iglesia que dirige nuestra pastora Diana y nuestro pastor Daniel, allá lo pueden hacer para la gente de Chiquinquirá, para la gente de Saboyá, para la gente inclusive de Simijaca que quiera ir. El occidente boyacense, eso es lindo, amén. Dígame si no. En esta noche, pastor Daniel, quedamos en las manos de Dios o seguimos en las manos de Dios, pero en su palabra, amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, la gloria y la honra siempre son para el Señor, amén. Bueno, mi nombre es Daniel Guzmán, vengo de la iglesia del Concilio de Cristo Misionera Internacional. Esta iglesia es de Puerto Rico, amén, pero para la gloria y la honra de Dios, Él me ha puesto a pastorear ahí desde Chiquinquirá, amén, pero vivo en Guachetá, amén, es una bendición, amén. Entonces, también presento aquí a mi esposita, que viene a acompañarme, y ella se va a presentar también. Dios los bendiga para todos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Mi nombre es Diana Milena León Páez y como mi esposito nos estamos pastoreando la iglesia del Concilio allí en Chiquinquirá. Dios los bendiga a todos. Qué bendición, mis amados hermanos, una vez más. Les pido por favor que se saluden del uno al otro, amén. Ese fuerte Dios le bendiga, amén. Ese fuerte Dios le ama, amén.
Porque estamos en qué? En familia, ¿cierto? Y cuando nuestra familia nos invita a una reunión, ¿qué es lo que primero que llegamos a hacer? A saludar, ¿cierto? Nos saludamos los unos con los otros, muchos nos damos ese amor fraternal como nos enseña su bendita palabra, amén. Él dice que debemos de amarnos los unos a quienes. Entre hermanos no puede haber rencor, entre hermanos no puede haber odio, amén, hermanos. Eso no le agrada a Dios. No importa de la delegación que seamos, Dios nos ama. Amén. Les recuerdo algo, mis amados hermanos. Jesucristo no viene por nombre de ninguna delegación. Vienes por una iglesia santa, pura, que se haya guardado para Él. Amén. Entonces, mis amados hermanos, lo que Dios nos enseña, lo que Jesucristo nos enseña es que nos amemos los unos a los otros. Amén. Qué bendición, mis amados hermanos, un privilegio de parte de Dios estar hoy compartiendo la bendita palabra del Señor con ustedes. Amén. Y para empezar, los invito, mis amados hermanos, que me acompañen en las Sagradas Escrituras, en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el libro del profeta Isaías 55, y nos vamos a enfocar allí en el verso 6. Isaías 5, verso 6, por favor, acompáñenme allí. El que lo tenga, me lo confirma con un amén. Amén. Amén, ¿estamos ahí? Entonces, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Los invito a que todos se coloquen sobre sus pies en reverencia a nuestro Padre Celestial, que vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Buscad a Dios. Todos me acompañan, amén. Buscad a Dios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Poderoso Dios y Padre de la gloria, Señor, en esta hora, en esta noche ya, Padre, te damos una vez más gracias, Señor, por el día que pasó, Señor, por la noche que llega, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que nos acompaña en esta noche, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú es el que le colocaste, Señor, el querer como el hacer, por medio de tu Santo Espíritu, que es el que nos insta, Señor, a venir a este banquete maravilloso, a este banquete especial que nos trae en esta noche, Señor Jesús. Una vez más, Señor, estoy aquí en tus benditas y poderosas manos, Señor, como ese instrumento, Señor, Rey de la Gloria, para su servicio, Señor. Obra, glorifícate, Señor, en mi vida, Señor, como solamente tú lo puedes hacer, como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Oh, maravilloso, aquí estoy, Señor, como esa vasija a su servicio, Padre de la Gloria. Úsame, Padre eterno, como tú quieras, no como yo quiera, Padre amado, Rey de la Gloria. Te pido, Rey eterno, una vez más, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, Rey de la Gloria, que sea de edificación para cada vida, para cada persona, Señor, Rey de la Gloria. No me dejes hablar, Dios, por mi propia cuenta, Padre de la Gloria. Estoy aquí, Señor, delante de ti, Señor, para que tú me uses, Señor, y que mis labios sean ese instrumento, Señor, para su palabra, Señor, Rey de la Gloria.
para instruir su palabra, para enseñar su palabra en esta noche, Señor. Solamente, Padre eterno, dependo de ti, Señor, Rey de la gloria, y en tus manos estoy, Dios. Eres tú, Señor, el que vas a predicar en esta noche a través de mí, Señor, Rey de la gloria. Yo soy solamente ese instrumento que tú me has escogido, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Y te pido, Señor, que prepare cada corazón, cada mente, cada vida, Señor, para que reciba esta palabra, Señor, con gozo, con alegría, Señor, Rey de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios y Padre celestial. Aleluya, amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos con este estudio bajo el tema buscar a Dios mientras puede ser hallado. Amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos, y vamos a colocar mucha atención a lo que la palabra de Dios nos quiere decir en esta noche. Amén. Porque esto aprendo yo y aprenden ustedes también, hermanos, porque la palabra de Dios es para todos nosotros, para los que estamos acá. Amén. Y para los que nos escuchan por medio de estos sonidos también. Amén. Porque hay mucha gente que no quiere venir a congregarse. Hay mucha gente que no quiere entrar a la iglesia. Amén. Pero desde afuera Dios ha utilizado de todos estos sonidos para que escuchen la palabra. Amén. Y es un medio maravilloso que Dios usa. Amén. Entonces vamos a predicar bajo el tema buscar a Dios mientras puede ser hallado. Amén. Y la Biblia de esa manera misma nos enseña que Dios es accesible y puede ser encontrado por aquellos, escuchemos bien, por aquellos que lo buscan con sinceridad y urgencia. Amén. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el cual debemos de buscar a Dios con urgencia. Amén. Para mí, mi prioridad, hermanos, en estos momentos de nuestra vida que nos falta y que nos resta, debe de ser, hermanos, buscar a Dios con esa urgencia. Amén. Porque hoy en día, mis amados hermanos, vemos que la gente no quiere buscar de Dios para estos tiempos. Y es cuando se debería de buscar a Dios con más diligencia. Amén. Con más diligencia, con más prontitud, con más rapidez. Pero nos damos cuenta, amada iglesia, tristemente, que la gente hoy en día quiere buscar a Dios a la manera de cada uno. Amén. Que por si puedo, que por si sí, que por si no. Y así sucesivamente, hermanos. Amén. Pero no se nos debe hacer raro. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios está ya escrita, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que ni siquiera una tilde pasará de lo que ya está escrito. Amén. La palabra de Dios nos enseña que para estos tiempos serán como los días de Noé. Amén. Y miramos la historia de la Biblia, hermanos, que en los tiempos de Noé se despertó una maldad tremenda, ¿cierto? Había maldad como la que estamos viendo hoy, ¿cierto que sí? Porque hoy pues, donde usted vaya, ve maldad y maldad y maldad, y la maldad se ha multiplicado mucho. Amén. Y entonces por eso la palabra de Dios nos advierte. Amén. Que iba para los finales de esos tiempos iba a ser como los días de Noé. Amén. Que la maldad se iba a acrecentar. Pero para eso hoy la palabra de Dios es grande, y Dios me regalaba este tema en esta mañana. Amén. Porque yo decía a Dios, le pedí a Dios, Dios, deme de lo que aquel pueblo allí en Capellanía necesita. Amén. Yo no puedo llegar así al azar. Padre, usted sabe, usted conoce que hay en esos corazones. Regáleme la palabra que ellos necesitan, que yo necesito también. Amén. Y tan Dios es tan grande y poderoso y maravilloso, y me llevaba a este pasaje, hermano. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Y dice la palabra, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está, ¿qué? Cercano. O sea, ¿qué nos quiere decir su bendita palabra con esto, hermano? Que es el momento, ¿cierto? Que es el tiempo en el cual debemos correr y buscar a nuestro Padre Celestial. Buscarlo más que nunca, hermano. Amén. Porque es que muchas veces nosotros, amada iglesia, nos relajamos. En realidad nos relajamos mucho para buscar de Dios. Amén.
para buscar de Dios. Descuidamos las cosas de nuestro Padre Celestial. Pareciera que no nos interesara las cosas de Dios, amén. Pero es cuando ahorita en estos momentos miramos las señales que se están cumpliendo, amada iglesia, amén. Las señales se están cumpliendo, es cuando debemos de despertar, amén. Pero lamentablemente hoy vemos la iglesia de Cristo dormida, hermano, dormida. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere llevar con este pasaje? Que debemos de buscarlo más intensamente, amén, que es el momento, que es el tiempo que lo vamos a poder hallar, amén. Es el momento, porque la palabra de Dios con esto nos insta y nos lleva y nos da a entender, amada iglesia, que se llegará el momento que la gente, las personas quieren buscar de Dios, pero ya va a ser que demasiado tarde, ¿cierto que sí? O si no, recordemos y echemos un pensamiento en la parábola de las vírgenes, amén. Miramos un grupo de 10 personas, ¿cierto que sí? Que estaban esperando ¿qué? El esposo, ¿cierto que sí? Pero miramos a 5 que eran ¿qué? Prudentes, ¿cierto? Prudentes. ¿Y las otras qué? Insensatas, que no les importaba nada. No les importaba qué necesitaban, no se preocupaban, qué era lo que les hacía falta para esa boda. Amén. Y miramos 5 muy inteligentes, ¿cierto? Muy prudentes, que sabían qué les llegaba a hacer falta. Amén. ¿Y qué pasa cuando llega el esposo que cierra la puerta y las otras se quedan? Ya tarde, demasiado tarde, hermanos. Y lamentablemente así va a pasar con mucha iglesia de Cristo. Amén. Para la venida de Cristo. Porque recordemos, hermanos, que Cristo viene por una iglesia, ¿cómo? Santa, ¿cierto? Pura, sin mancha, sin arruga. Amén. Esa es la iglesia que viene a buscar Cristo. Amén. Esa es la iglesia que viene a buscar Cristo, y recordemos que la iglesia somos nosotros. Amén. Porque esto lo que vemos aquí es el templo donde venimos a orar a Dios, ¿cierto? Pero la iglesia somos nosotros. Amén. Entonces ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta, amada iglesia, que nosotros debemos, que es el tiempo, o sea, es el tiempo, definitivamente, es el tiempo de buscar a Dios, de anhelarlo más. Amén. De anhelarlo cada día más y más intensamente, porque Dios necesita de que nosotros le busquemos. Amén. Porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Dios sin nosotros sigue siendo el mismo, ¿cierto? Pero nosotros sin Dios, ¿qué somos, hermano? Nada, nosotros sin Dios no valemos nada, amén. Por eso la palabra de Dios es estricta en decir, si es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, amada iglesia? Amén. Entonces dice la palabra del Señor que debemos de buscarle mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Es el momento, hermanos, es el momento, iglesia de Cristo, de hallarle, ¿cierto que sí? Es el momento, mis amados hermanos, de llamarle, que Dios lo quiere escuchar a usted. Amén. Dios no ha cerrado sus oídos para no escucharlo. Amén. Dios está atento para escucharlo, para atender lo que usted quiera pedirle a Él. Amén. Por eso es que debemos de buscarlo ¿con qué? Con diligencia. Amén, amados. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus ¿qué? Sus pensamientos, y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él ¿qué? Mire, el único que tiene misericordia de nosotros es ¿quién? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, amada iglesia. Nadie más va a hacer nada por usted. Nadie más va a hacer nada por usted. El único que va a tener y que tiene y siempre tendrá misericordia es ¿qué? Nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es misericordia, hermanos? Amor, ¿cierto? Nadie nos puede amar como Cristo. No hay hombre, no hay mujer, no hay nadie, hermanos, que nos pueda amar como Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque es que Dios da un amor sin fingimiento. Amén. Las personas aquí dicen amarse los unos a los otros, ¿cierto? Pero no, que usted
La papaya, ahí sí como dice. Y ahí le dan la patadita, hermano. Amén. Hoy no nos podemos confiar de nadie, hermanos. No podemos colocar nuestra mirada en el hombre. Hermanos, no podemos colocar nuestra mirada en el hombre, porque la palabra de Dios es estricta en decir, es clara en decir que maldito es el hombre que confía en quién. En otro hombre, ¿cierto, hermanos? Pero que bendito es aquel que confía en quién. En Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué Dios nos advierte de que no debemos colocar nuestra mirada en el hombre? El hombre falla. El hombre no está exento a fallar, hermanos, sea el que sea. Amén. Entonces, cuando ese hombre nos va a fallar, nos vamos a llevar ¿qué? Una decepción, una desilusión, hermano, ni la tremenda. Amén, pero ¿por qué me falló este hombre? ¿Por qué hizo este si era tan íntimo, amigo, amiga? ¿Y por qué vino a fallarme? Entonces, por eso Dios nos hace esa advertencia, que no debemos colocar nuestra mirada en ¿quién? En el hombre, sino en Dios, que es el que es amplio en ¿qué? En perdonarnos, ¿cierto? El que nos da ese amor infinito, ese amor inagotable. Amén. Por eso nos incita y nos dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus ¿qué? Sus pensamientos malos. Amén. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en ¿qué? En perdonar. Dios todavía quiere que nosotros le pidamos perdón. Amén. Dios quiere, hermanos, y Dios está dispuesto a perdonar su pecado, por grave que sea, hermanos. Amén. Pero lo que Dios quiere es que usted y yo nos arrepintamos de corazón. Amén. Que dejemos todo el pecado. Amén. Porque de nada nos sirve, hermanos, arrepentirnos y seguir pecando. Amén. De nada nos va a servir. Amén. Porque es que la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo toma por pecado. Amén. Mis amados hermanos, entonces ¿de qué me sirve a mí pecar y pedir perdón y seguir pecando? Dios ama al pecador, hermano. Lo que aborrece es el pecado. Amén. Por eso la palabra del Señor nos dice, nos enseña, hermanos, que debemos de confesar ¿qué? Nuestros pecados. Amén. Él quiere escucharte, Él quiere escucharme, que yo le confiese mis pecados a Él. Amén. Porque Él me va a perdonar. Amén. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, el cual es amplio en ¿qué? En perdonar, ¿cierto? ¿Por qué? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Quién lo dice? Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Dice, lo dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. O sea, mis amados hermanos, nuestros pensamientos delante de Dios no son nada. Debemos de dejarnos usar por Dios. Amén. Debemos de nosotros decir, Dios, ¿cuáles son esos pensamientos que tiene acerca de mí? Amén. Dios, deme pensamientos de bien. Deme pensamientos de bien para la gloria y la honra tuya. Amén. Porque es que nosotros como humanos, hermanos, el enemigo nos lanza esos pensamientos en la mente, ¿cierto que sí? ¿Y qué pasa si usted se deja llevar de un pensamiento de esos que el enemigo le lanza? Un pensamiento malo, estoy refiriendo, amén. ¿Qué pasa si usted apenas lo pensó, ¿cierto? Y siguió maquinando en su mente ese pensamiento? ¿Va a llevar a qué? A ejecutarlo, ¿cierto? Pero si usted le pide a Dios que le perdone ese mal pensamiento, que le cambie esos pensamientos de mal por pensamientos de bien, Dios lo va a transformar. Amén. Porque es que el enemigo es experto, hermanos. El enemigo es experto en mandarle a uno pensamientos de iniquidad, pensamientos malos. Amén. Amén. Y no debemos de nosotros dejarnos llevar por esos pensamientos. A mí muchas veces me ha tocado decirle a mi Padre Celestial, gracias Padre Eterno, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Amén.
Porque el enemigo lo que le quiere maquinar es pensamientos de mal. Pero Dios quiere para nosotros, tiene pensamientos de ¿qué? De bien, caminos de bien. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. O sea, Dios quiere siempre, nos lleva a pensamientos de bien. Amén. No le debemos de dar lugar a esos pensamientos que nos lanzan a nuestra mente. Amén. Pensamientos que sean de mal, debemos de reprenderlos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos liberta, Él es el que nos guarda. Amén. Del enemigo. Amén. Dice, porque como desciende los cielos, de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allí, sino que ¿qué? Que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que ¿qué? Que hará lo que yo quiero. ¿Y será qué? Prosperada en aquello para que lo envíe. Amén. Entonces la palabra de Dios no va a volver vacía, hermano. La palabra de Dios viene con un qué, con un propósito. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, yo ya tenía un propósito con usted y conmigo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, Dios antes de la fundación del mundo, dice su palabra, que ya tenía un propósito con usted. Dios quiere ejecutar ese propósito en usted. Solamente es que nosotros no hagamos. Solamente Dios. Gloria a Dios. Solamente Dios quiere. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Solamente Dios quiere ejecutar el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén. Pero tenemos que darle ese permiso a Dios. Tenemos que cederle esos derechos a Dios. Amén. Porque cuando usted no le cede los derechos a Dios, simple, Dios no obra. Dios no hace lo que Él quiere hacer en su vida, en mi vida. Amén. Si usted no se lo va a permitir. Amén. Entonces tenemos que nosotros dejar que Dios cumpla ese propósito en nuestras vidas. Amén. Vamos a Jeremías 29:11, ahí más adelantico. Jeremías 29:11. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra? Dice, porque yo, escúcheme bien, hermano, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice ¿quién? Jehová, Dios de los ejércitos, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Amén. Mire Dios cómo es tan grande, mis amados hermanos. Mire cómo Dios es poderoso en su infinito amor, en su infinita misericordia. Él dice, mis amados hermanos, que Él conoce todos los pensamientos de nosotros. Amén. Él conoce todo. Antes de que yo fuera a venir a este lugar, Él ya lo tenía planificado. Amén. Y lo testifico, hermanos, porque yo tenía otros planes para hoy. Amén. Tenía otros planes para hoy, pero cuando me dan la noticia que si quería venir, ¿cómo que si quería venir? Eso sin pensarlo, hermano. Gloria al Señor. Porque Dios sabe y conoce cuáles son los pensamientos de uno, pero yo la verdad, en realidad, hoy ni siquiera en imaginación, hermanos, ni siquiera ha pasado por mi mente de yo hoy, este jueves, estar predicando la bendita palabra de Dios en este lugar. Amén. Pero mire Dios, cómo es tan grande, cómo es maravilloso y cómo
nos enseña su bendita palabra para que nos enamoremos más de Él, amén. Para que nosotros le amemos más a Él, para que nosotros le busquemos más a Él. Hermano, Él dice que, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice ¿quién? Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz. Amén. Dios, ¿qué quiere para nosotros? Que vivamos ¿qué? Tranquilitos, ¿cierto que sí? Que nosotros vivamos quietos y reposadamente. Que nosotros, Él quiere tenernos a nosotros como esos hijos consentidos, amén. Cuando usted tiene un hijo consentido, ¿qué hace? Lo apechicha, lo quiere, le complace sus gusticos, ¿cierto que sí? Eso quiere hacer Dios con usted y conmigo. Pero para eso tenemos que, ¿qué? Obedecerle, tenemos que buscarle, tenemos que amarle, amén. Porque Dios es así. Dios es con nosotros así y Él nos quiere a nosotros, que nosotros andemos firmes. ¿En qué? En su palabra, obedeciendo su palabra, amén. Él quiere eso de nosotros, que seamos obedientes, que guardemos sus mandamientos, amén. Porque nuestros pensamientos, nosotros muchas veces lo que a nosotros nos interesa es el trabajo, hermanos, el dinero, que no nos esté haciendo falta nada. Cuando la palabra de Dios nos dice, mis amados hermanos, que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Que el resto será añadido. Amén. Y yo he dicho y le he enseñado a la iglesia, mire, amados hermanos, si Dios es tan misericordioso con lo poquito que hacemos, amén, ¿qué tal si nosotros viviéramos esa palabra como debe ser, como Él nos manda, amén? ¿Cómo es? Buscar primeramente, ¿cierto que sí? El reino de Dios y su justicia. Y todo, dice la palabra que todo nos será añadido, amén. Pero nosotros muchas veces hacemos lo contrario, hermanos. Pero a pesar de eso, Dios en su infinita misericordia nos ama y nos quiere así, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros demos más, amén. Dios quiere que nosotros le amemos más, que nosotros entreguemos nuestras vidas más a Él, amén. Solamente porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, dice, porque Él conoce todo, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Entonces me invocaréis, amén, y vendréis. ¿Y qué debemos de hacer? Y oraréis a mí. ¿Y qué hace Dios? Él nos escucha, amén. Cuando usted viene a Él, cuando usted clama a Él, Él que está atento, amén. Fulano quiere aquello, fulano quiere a esto, fulano quiere esto. Y Dios está escuchándolo. ¿De qué manera usted se lo está pidiendo? La palabra de Dios nos enseña de la manera que debemos nosotros pedirle a Él. Amén. No debemos de pedirle de cualquier manera, amén. El apóstol Santiago dice que nosotros pedimos, pero pedimos mal. Amén. Pero Dios nos enseña en su infinita misericordia que debemos de pedir conforme su voluntad. Amén. Entonces el 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo ¿qué? De todo vuestro corazón. ¿Cómo es la manera, cómo es la forma de buscar a nuestro Padre Celestial, hermanos? Con todo vuestro corazón. Amén, hermanos. Entonces nosotros no podemos venir a buscar a Dios porque es un jueves más de servicio, porque es un domingo más de servicio, porque es un martes más de servicio. No, debemos de buscarlo a Dios. ¿Por qué? Porque le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. Debemos de buscarlo de todo corazón. Amén. Y si no, estaríamos como el pueblo de Israel, amada iglesia. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Que buscaban a Dios ¿de qué? Honraban a Dios ¿cómo? ¿De qué? Con sus labios, ¿cierto que sí? Pero el corazón estaba ¿qué? Lejos de Dios, amén. Entonces, nuestro corazón tiene que estar ¿qué? Cerca de Dios, amén. Hermanos, y si no de nada nos sirve, amén. Decir que venimos, decir que somos juiciosos para venir a la iglesia, pero nuestro corazón está en donde, en otras cosas,
en las cosas del mundo, amén, en las cosas que nos atrae el mundo, amén, porque es que el mundo es el que atrae nuestra carne, ¿cierto que sí? Porque el espíritu está dispuesto, amén. Lo que nos falta es permitirle, darle la oportunidad, someter esta carne, amén. Tenemos que nuestra carne, ¿qué? Mengue, hermanos, para que el espíritu crezca, amén. Por eso la palabra del Señor nos dice que debemos de buscarle, pero de todo vuestro corazón. ¿Y qué pasa? Vea, y seré hallado, ¿por quién? Por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré todas las naciones, y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde hice llevar, amén. Dios quiere llevarnos a ese lugar santísimo, amén. Dios quiere llevarnos a esa patria celestial, pero para ello tenemos que buscarlo, hermanos, de todo, ¿qué? De todo corazón. Tenemos que disponer de nuestro corazón para la búsqueda del Señor, amén. Y no solamente llegar y buscarle, sino debemos de orarle, clamarle, ¿y qué más hacer? Pedirle, amén. Mateo 7:7, por favor. Mateo 7:7. Estamos ubicados ahí en Mateo 7:7. ¿Qué dice la palabra? Pedid y se os dará, buscad, llamadle y se os abrirá, y os abrirá, amén. Entonces, como decía antes, mis amados hermanos, Dios no ha cortado su oído, ¿para qué? Para escucharnos, amén. Dios no está sordo. Así lleve mucho tiempo usted pidiéndole a Dios algo, amén, pero Dios se lo quiere dar, hermanos. Confía en Dios, que Dios es amplio en dar a usted, a mí, lo que queramos, amén. Él no le interesa a usted, Él no está para decirle, no, yo no lo voy a bendecir, no le voy a dar esto que me está pidiendo, sino lo que tenemos es que pedirle, ¿cómo? Nos decía antes la palabra, de todo corazón, con toda nuestra mente, porque mire, pedid se os dará. Y tenemos que buscar, mire, aparte de pedir, tenemos también que buscar, ¿cierto? Y cuando usted busca, ¿qué? Encuentra, ¿cierto? ¿Y qué más dice la palabra? Y se os abrirá. ¿Usted tiene alguna puerta cerrada, hermanos? Pídale a Dios que la abra, porque puerta que Dios cierra, no la puede abrir. Nadie la puede abrir, amén. Y puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Entonces, ahí está el secreto, hermanos, que debemos de pedir y también debemos de buscar, y hallaréis, llamad y se os abrirá, hermano. Muchas veces no, es que Dios no me escucha. Muchas veces no, es que ya llevo tantos años, tantos meses, tantos días pidiendo a Dios por esto y Dios no me lo quiere dar. ¿Ah? ¿Con qué propósito usted lo está pidiendo? ¿Con qué fin lo está pidiendo? Amén. Porque dice la palabra, porque todo aquel que ¿qué? Todo aquel que pide, ¿qué pasa? Y el que busca, ¿qué? El que busca, ya dice aquí la palabra del Señor. Y al que llama, ¿sí ve? Dios está dispuesto para cumplir todas estas cosas, hermano. Lo que nosotros tenemos es que saber pedirle a Dios. Amén. Pedirle a Dios conforme sea su bendita voluntad. Pedirle a Dios que sea como Él quiera. Porque es cuando nosotros pedimos para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio, ¿qué va a pasar? Nos equivocamos, hermano. Nos equivocamos. Amén. En cambio, Dios no se equivoca. Y por eso es que es la manera correcta y exacta de pedirle a nuestro Señor que sea conforme su voluntad. Dice, y nos da un ejemplo. Si ves, seguimos leyendo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Aquí, ¿cuántos padres de familia vemos acá? Amén, ¿cierto?
¿Su hijo le pide un pan? Usted no le va a dar una piedra, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque nosotros amamos a nuestros hijos y no cabe en la mente de nosotros hacer eso, amén. Dice, o si le pide un pescado, ¿le dará qué? Le dará una serpiente. Pues, dice la palabra del Señor, gloria al Señor, dice, pues si vosotros, ¿siendo qué? O sea que nosotros que somos delante de Dios, malos, ¿cierto? Ahí nos está diciendo la palabra que nosotros somos ¿qué? Malos, ¿cierto? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Pues si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará qué? Buenas cosas a los que le pidan. Amén. Entonces, ¿por qué mi petición está estancada, hermanos? ¿Por qué su petición está estancada? Si tenemos un Padre ¿qué? Padre bueno, un Padre bondadoso, amén. Un Padre que está dispuesto para darle todo lo que usted y yo ¿qué? Queramos. ¿Será que es que yo no le estoy buscando como Él quiere que yo le busque? ¿Será que yo lo que le estoy pidiendo no es para agradarle a Él? Eso es lo que tenemos que nosotros examinar, amén. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque nos pone este ejemplo de nosotros que somos malos, pero sabemos dar ¿qué? Buenas dádivas, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cuánto más, dice la palabra del cielo, de nuestro Padre? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en dónde? En los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Amén. Entonces, amada iglesia, nosotros no tenemos que desearle a otra persona lo que no queramos que nos pase a nosotros. Amén. Cuando usted piensa, no, ese fulano, ese sultano me hizo tal cosa, pero ojalá que le vaya peor. Estamos actuando mal. Amén. Porque si ese fulano, esa fulana le hizo mal a usted, usted lo que tiene que hacer y debe de hacer, mis amados hermanos, es pedir misericordia por esa persona. Amén. Pedir misericordia por esa persona. Porque nosotros no podemos hacer lo mismo que hace esa otra persona. Amén. Nosotros tenemos que hacer el bien, así como queremos el bien para nosotros. Amén. Amén. Entonces ahí es lo que nos da a entender nuestro Padre Celestial, que cuando usted le pide, ¿va a qué? Va a hallar, va a buscar, va a encontrar. Amén. Porque pedí y se os dará, dice la palabra del Señor. Amén. Pero muchas veces nosotros nos frustramos, ¿cierto? Porque ¿cuánto tiempo le llevamos pidiendo a Dios por algo? ¿Cuánto tiempo le llevamos diciendo a Dios? ¿Cuánto tiempo le llevamos pidiendo a Dios que me dé tal cosa? Pero yo no veo, yo me reúno, yo oro, yo diezmo, yo vigilo, yo ayuno y Dios no me responde. ¿Ustedes nos han preguntado eso? ¿Cierto que sí? Nosotros nos hemos preguntado eso y ¿por qué? Pero hay algo ¿en dónde? En nuestro corazón, ¿cierto? Porque a lo visible yo lo puedo hacer, pero lo interno de mi corazón, si está lejos de los propósitos de Dios, de los planes de Dios. Amén. Punto importante, debemos buscar a Dios con sinceridad y honestidad. Salmo 51:6. Rápidamente porque se me está acabando el tiempo. Salmo 51, ¿qué les dije? Salmo 51:6. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo ¿qué? Y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. Entonces debemos de buscar a Dios, hermanos, con esa sinceridad, ¿cierto que sí? Porque dice, he aquí,
Tú amas ¿qué? La verdad, ¿cierto que sí? ¿Y cuántos no le mentimos a Dios? Amén. Nosotros somos mentirosos, hermano. Ahí sí como dicen, no nos digamos mentiras. Pero nosotros le mentimos a Dios. ¿Cierto que sí? Porque ahí sí como dice, el que se cree libre de pecado, que tire la primera piedra. El que se cree libre de mentira, hermanos, dice la palabra de Dios que el que peca y dice que no peca, es que es mentiroso. Y ahí mismo, ahí está, uno es, por naturaleza uno es mentiroso, ¿cierto? Lo que Dios quiere de nosotros, mis amados hermanos, es que procuremos todo, no mentir, porque él ama ¿qué? La verdad. Dice, he aquí tú amas la verdad, ¿en dónde? En lo íntimo, hermanos. Amén. En la sinceridad, ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial, amén. Ahí es donde Él ve su sinceridad en lo más íntimo, ¿cierto? Miramos a un David aquí, hermanos, que dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho ¿qué? Comprender sabiduría. ¿Dónde usted encuentra la sabiduría de parte de Dios? En lo secreto de Dios. ¿Sí? Sí, mi hermano, en lo secreto, en lo íntimo con Dios. ¿Usted quiere adquirir sabiduría? ¿No? Amén. Entonces, todos queremos adquirir esa sabiduría que viene de lo alto. Fácil, pídasela a Dios. Dice que Él se la dará abundantemente, sin reproches, sino que muchas veces nosotros, no, ahí está el problema, hermano, que nosotros no pedimos a Dios, ¿cierto que sí? Ay, pero es que yo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello, hermanos? Y nos frustramos en eso. Pero no vamos a lo íntimo, a lo secreto de Dios para adquirir esa sabiduría, amén. ¿Qué dice el 7, hermanos? Purifícame, ¿cierto? Con hisopo y seré ¿qué? Láveme y seré blanco que la nieve, amén. Y dice la palabra de Dios, tenemos que pedirle a Dios, hermanos, cada día, cada momento, cada instante, pedirle a Dios que nos purifique, amén. Y en estos tiempos más que estamos viviendo, tiempos que finales, tiempos peligrosos, hermanos, es cuando necesitamos de esa purificación de nuestro Señor, amén. Es cuando necesitamos tener esa intimidad con Él, amén. Dice que lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Con qué pedimos a Dios que nos lave, hermanos? Con su sangre preciosa, hermano. La sangre de Cristo es la única que nos puede lavar. La sangre de Cristo es la única que nos puede ¿qué? Limpiar. La sangre de Cristo es la que nos puede purificar, hermanos. Amén. Por eso dice, lávame y seré blanco como la nieve. Pero cuando está diciendo aquí de este lavamiento, no es como uno ir y lavarse y ya. Es que necesitamos ser lavados por esa preciosa sangre. Por esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por usted y por mí. Y por todos. Amén. Dice el 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír, ¿sí ve? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán todos los huesos que has abatido. Miramos que David estaba pasando por un mal momento, ¿cierto que sí? Pero él tenía la confianza ¿en quién? En Dios. A pesar que vemos un David, hermanos, que cometió muchos errores, amén. Pero la palabra del Señor dice que David tenía el corazón conforme al de quién? Al de Dios, hermanos. Entonces, así es que Dios quiere que nosotros tengamos como nuestro corazón, un corazón sincero, un corazón que le agrade a nuestro Padre Celestial, amén. Un corazón contrito y humillado es el que Dios quiere que nosotros le entreguemos, amén. Amén, hermanos. Mateo 5:8 dice la palabra del Señor, bienaventurados, ¿cierto que sí? Bienaventurados son los de limpio ¿qué?
Porque ellos ¿qué? Entonces, al usted tener un corazón limpio, un corazón sincero, se le facilita, ¿cierto? Buscar a Dios en estos tiempos tan difíciles. Buscar a Dios en estos momentos tan tremendos, hermanos. Amén. Que por donde usted quiera vaya, por donde quiera que va, ves maldad. Por donde usted quiera que vaya, ves perdición. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener ese corazón aferrado ¿a quién? A Dios. Ese corazón sincero, ese corazón limpio, porque la palabra del Señor es clara en decir, amén, bienaventurados, amén, hermanos, bienaventurados son los de limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, para usted ver a Dios tal como Él es, ¿cierto que sí? Requerimos y necesitamos de un corazón que limpio, un corazón puro, amén. Primera de Juan, amada iglesia, acompañan en Primera de Juan 9:10, 1:9, perdón. Primera de Juan 1:9, amén. Estamos ahí, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? Que confesemos nuestros pecados. No solamente de ir a la presencia de Dios. Dios, usted ya sabes qué pecado cometí hoy. Necesito que me perdone y ya. No. Él quiere que le confiese, amén. Él quiere que le confiese de todo ¿qué? ¿Sus qué? Sus pecados, hermanos. ¿Y Él es qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más hace Él? Y limpiarnos de toda maldad. Amén. Confiésele a Dios sus pecados, amados hermanos. Confesémosle a Dios todos los pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y a lo que les decía antes, hermanos, si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ahí está. Amén. Entonces no podemos decir, amados hermanos, no, es que yo no peco. El hecho es que yo ser pastor, yo estoy mejor hecho santo. Mentira, ¿cierto? Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Que en la tierra ni siquiera hay uno ¿qué? Pues no hay ningún santo. No, lo que nosotros estamos es llevando a esa perfección por medio de su bendita palabra. Amén. Hermanos, entonces, tenemos que tomar esa decisión hoy. Amén. ¿De qué? De buscar a Dios mientras puede ser allá. Ya cuando sea tarde, ¿para qué, hermanos? Es el momento, es el día de que nosotros podemos buscar a Dios, que tenemos ¿qué? La libertad, hermano. Porque se llegará el momento, se llegará el día, hermanos, que la gente quiere venir a un lugar como estos y ya están las puertas ¿qué? Porque llegaron ¿qué? Demasiado tarde, y no porque no se les habló, sino por su dura servicio. Amén. Mis amados, con eso los dejo, hermanos. Que mi Dios les bendiga, que mi Dios les guarde, les prospere, y que esta enseñanza sea de bendición, que esta enseñanza haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Coloque sobre sus pies y vamos a orar por esta su bendita palabra que Dios nos dio en esta noche. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor bendito, agradecido infinitamente contigo, Señor, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres un Dios poderoso, lleno de amor, lleno de misericordia, Señor. Y hoy, Señor, por medio de su palabra, nos dice
que debemos de buscarte más intensamente, Señor, Rey de la Gloria, más diligentemente, Señor, porque es el tiempo, Señor, que te podemos hallar, que te podemos encontrar, Padre amado, Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, Señor bendito, Señor, por este privilegio, Señor, que tú me diste en este día, Señor, de poder compartir esta bendita palabra con cada hermano, con cada hermana en este lugar, Señor, Rey de la Gloria. Gracias, no me queda más sino infinitamente agradecido contigo, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, porque tú eres un Dios que se complace, Señor, de todo nuestro servicio, se complace cuando le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y está ahí para ayudarnos, está ahí para levantarnos, porque su palabra nos dice, Señor, que pidamos y tú nos lo darás, Señor, Rey de la Gloria. Gracias, Señor, gracias, Cristo, gracias, bendito Dios y Padre de la Gloria, amado Rey. Glorifícate, amado Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Padre, mi alma te glorifica, amado Señor, aleluya. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre la gloria sea para Dios. Muchas gracias, pastor. ¿Cuántos recibimos palabra del Señor en esta noche? Hola, ¿cuántos? Santiago, ¿cuántos recibimos palabra del Señor? Sí, qué pena. Yo sé que hemos recibido palabra del Señor. Y lo interesante es, dice que cuando nosotros le buscamos de todo corazón, cuando sabemos pedir, porque pedimos mal, y si pedimos mal, nada vamos a encontrar, porque pedimos para nuestros propios deseos o nuestras propias concupiscencias, como le quieran llamar. Pero el Señor además nos dice que pidamos con sabiduría. Escuche bien, ese es el resumen, ¿no? Que pidamos con sabiduría, porque con sabiduría se afirma la casa, dice el Señor en su palabra. Dice Colosenses, siempre se lo recordaré, capítulo 2. Pidan sabiduría e inteligencia espiritual para saber hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cuánto lo recibimos? Bien. Agradecemos mucho, pastores, por favor. Pastores Guzmán León. Y bueno, repetimos antes de salir de esta transmisión, quienes se quieran congregar en Chiquinquirá pueden contactarse con nosotros y nosotros los vamos a remitir allí en Chiquinquirá para que formen parte de ese lindo ministerio. De verdad que gracias. Denle un aplauso al Señor por los pastores Guzmán León, porque ellos están sembrando en el ministerio de Asambleas de Dios. No cobran un solo peso de servicios, no cobran un solo peso de ningún servicio. Y tenemos el local para celebrar el culto en Guachetá. Amén. Eso es, esa semilla pronto se les convertirá en una gran iglesia. Pastora Diana, en una gran iglesia. Amén. Tenemos que recibirlo. Bueno, les bendecimos. Nos vemos el próximo domingo. Mañana seguimos en ayuno, ¿no? Desde las 8 de la mañana, recuerden, estamos en ayuno. ¿Cuántos vamos a estar aquí mañana? Ok, por lo menos ya contamos con 2 mañana. Gloria a Dios. Mañana en ayuno, el sábado en ayuno y el domingo en ayuno, porque necesitamos ver rotas las cadenas de en medio de nosotros, quitada la frustración que nos hablaba el Espíritu Santo a través del pastor Danielito. Amén. Bien. Os bendecimos a todos y cada uno de ustedes. El domingo nos vemos en el culto a las 10 en punto de la mañana. ¿Cuántos le damos gracias a Dios? Le damos gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí de verdad?
Ok. Bendiciones para todos.